las valencias, porque el carbono puede tener hasta 4 enlaces, ¿verdad? Por eso entró el hidrógeno ahí. Entonces, ese es un aldehído. Y si está en otra posición, y frecuentemente suele ser en el carbono 2, va a ser una cetona. Después, ¿qué más nos dice? Por el número de átomos de carbono. 3, 4, 5 y 6. Triosa, tetrosa, pentosa, hexosa. Nosotros no mencionamos ninguna tetrosa. Mencionamos triosa. ¿Cuáles eran las triosas importantes? Estaba allí. Gliceraldehído, hidroxiacetona. ¿Cuáles son las pentosas importantes? Ribosa y desoxirribosa. ¿Cuáles son las hexosas importantes? Glucosa, galactosa y fructosa. Eso. ¿Sí? Después dice por la cantidad de unidades. Estos pequeñitos allí de 3, de 4, de 5, de 6 es una unidad. Entonces se llama monosacáridos. Y a partir de 5 carbonos, ellos pueden tener la forma ciclada. Los de menos carbono no, son de forma lineal. Por ejemplo, el gliceraldehído y la dihidroxiacetona. Los de 5 carbonos, importante para nosotros, la ribosa y desoxirribosa, forma de furano. Los de 6 carbonos para nosotros, importantes, del grupo aldehído, glucosa y galactosa, forma de tirano, y la fructosa, forma también de furano. ¿Por qué? Porque su carbono está en el centro, su carbono anomérico es el carbono 2. Entonces solo sobró 4 carbonos para hacer el ciclo. 1, 2, 3, 4. Muy bien, entonces ahí ya entendimos la clasificación. Cuando ellos empiezan a unirse unos con otros, forman un disacárido, luego un óligo, que allí no está. De 3 a 9 se suelen llamar óligos. Y hay 2 oligosacáridos interesantes, que es la rafinosa, muy abundante en las legumbres, en los porotos, el show fruit, y la maltodextrina, muy usada en la industria alimenticia. Ella tiene sabor dulce, tiene alto valor calórico y es utilizado para fabricar alimentos. Se agrega mucho la maltodextrina en los batidos, en los energéticos, ¿verdad? Rafinosa. Y los oligosacáridos son muy importantes porque ellos son los que están formando los grupos complejos aquí. Esto. En la membrana celular, glucocomplejo, son secuencias cortas de 3, de 4, de 5, de 6 monosacáridos. Ellos son oligosacáridos. Ellos son los responsables de la señalización, de la identidad de la célula. Muchos de ellos se comportan como antígenos de membrana celular. Ellos son los responsables de la histocompatibilidad de tejidos. Ellos son los responsables de la histocompatibilidad de los grupos sanguíneos. Imagínense ustedes, oligosacáridos. Pequeñas secuencias de carbohidratos unidos a lípidos o proteínas de membrana. De ahí va a salir el grupo A, el grupo O, AB, el grupo 0, que es el grupo sanguíneo. Ellos se comportan como antígenos de membrana. O sea, un grupo importante allí. Y luego aquellos de 10 o más, y ya le dije que pueden ser miles, y se encontró incluso con 50.000 unidades como es el ácido hialurónico. Son los llamados polisacáridos. Hay polisacáridos que tienen solo una unidad repetitiva, un elemento que se repite. Esos
Estos son los homopolisacáridos. Las unidades son iguales. Y luego los heteropolisacáridos, que son unidades distintas que se van repitiendo. Y ahí entra la heparina, entra el hermatasulfato, el queratasulfato, el ácido hialurónico, y ellos en conjunto forman un grupo de moléculas orgánicas especiales llamados glucosaminoglicanos. ¿Ya escucharon? Glucosaminoglicanos. El tejido conectivo está fabricando eso en gran cantidad, ¿verdad? Forma la matriz extracelular, la sustancia amorfa que baña las células. ¿Cuál es la particularidad de esta molécula gigantesca? Atrapar mucha molécula de agua y formar como si fuese una gelatina, un mucílago. Muchos de esos polisacáridos se comportan así en nuestro estómago, ellos forman mucílagos, ¿verdad? La semilla de chía, ¿verdad? Lo dejas ahí de remojo y un ratito parece que es como una gelatina. Eso es a causa de un polisacárido. Y eso se usa en la industria alimenticia para dar consistencia a los alimentos. En microbiología ustedes van a hacer unas placas de Petri, que es para sembrar las bacterias. Ese se llama agar. Y ese agar, la base también es un polisacárido, que va a formar como si fuese una gelatina. ¿Sí? Entonces son moléculas importantes que tenemos que saber dar ejemplos. Hay que saber dar los ejemplos. Sí, la eritroblastosis fetal, ¿verdad? Frecuentemente es el RH, lo que es incompatible. Puede ser incompatible el grupo sanguíneo entre feto y madre, puede haber también, pero lo más frecuente es otro sistema sanguíneo que se llama Rhesus, el factor Rhesus, RH. Él es algo similar a los antígenos de membrana del sistema alveolar. ¿Sí? Entonces existen más de 33 sistemas sanguíneos. Nosotros solamente usamos 2 de los 33. Sistema ABO y sistema Rhesus. Pero existe mucho más. Todo eso son antígenos de membrana, ¿verdad? Donde los oligosacáridos de los carbohidratos tienen una función. Cuando el paciente es politransfundido y él está siendo sensibilizado con una sangre que tiene un sistema sanguíneo que él no tiene, él puede reaccionar en cualquier transfusión sanguínea. Por eso, un paciente politransfundido que tiene una enfermedad hematológica, una condición, que necesita transfundirse 2, 3, 4 veces al año, por ejemplo, ¿verdad? Es un paciente que está siendo sensibilizado con los demás sistemas sanguíneos. Por eso, un grupo sanguíneo, una tipificación sanguínea no es suficiente. Yo necesito hacer un fenotipaje sanguíneo y buscar 15 sistemas sanguíneos compatibles con el paciente. Eso es otro estudio, ¿verdad? Y no todos los centros hematológicos o banco de sangre o hemocentros disponen, por ejemplo, aquí en la Paraná. Tenemos que mandar en la función para hacer ese estudio. Muchas veces el paciente tiene que pagar por cuenta propia, cuesta más de 500.000 guaraníes. Sin embargo, una tipificación cuesta alrededor de 30 a 50.000 guaraníes. El otro fenotipaje, más de 500.000 guaraníes. Entonces, esas son algunas funciones de nuestra célula, ¿verdad? Eso estábamos hablando, ¿verdad? Señalización. ¿Por qué señalización? Porque algunos de ellos pueden actuar incluso como antígenos. Y que eso puede implicar la formación de anticuerpos, ¿verdad? Por eso el A no puede donar para B, por ejemplo, ¿verdad? Porque ellos estimulan la producción de anticuerpos. Y los anticuerpos entre A y B no son compatibles.
O no puede recibir de A ni de B, porque ellos tienen anticuerpos que no es compatible con el O. Después vamos a hablar de eso en las prácticas de laboratorio. Ustedes van a hacer la purificación sanguínea y van a entender qué es lo que está sucediendo ahí. Sí. Sí, el carbono anomérico. Ese, ¿verdad? Es el carbono que tiene el grupo funcional. En los aldehídos va a ser el carbono 1, en las cetonas va a ser el carbono 2 o otra posición. Frecuentemente el carbono 2. Y es el carbono que participa en el enlace hemicetálico para los aldehídos o hemiacetálico para las cetonas. Ese es el carbono anomérico. Bueno, ahora que ya supimos un poquitito quiénes son, ¿verdad? Estas moléculas orgánicas, cómo se clasifican, ¿verdad? Monosacáridos, disacáridos, óligos, poli. Se necesitan más de 10 unidades para formar un polisacárido, dice ahí, ¿verdad? Tenemos la celulosa, hemicelulosa, las pectinas, las gomas. Son algunos representantes, el glucógeno y los glucosaminoglicanos. Y ahí van a entrar los carbohidratos que tienen nitrógeno, ¿verdad? Glucosamino. Ahí van a entrar los carbohidratos que tienen nitrógeno, porque aquí en nuestra definición decía que ellos podían tener nitrógeno. Y hay dos monosacáridos con nitrógeno que tiene grande función acá, en formación del glucocálix, antígeno, señalización. N-acetilglucosamina y N-acetilgalactosamina, o sea, una glucosa aminada y una galactosa aminada. Nuestra célula va a fabricar eso. Y ahí dan algunos ejemplos, ¿verdad? Para que conozcamos quiénes son estos carbohidratos. La glucosa, la fructosa, una pectina, una fructosa, no es fructosa, sacarosa, ¿verdad? Glucosa con una fructosa, un disacárido. Entonces acá tenemos monosacáridos, disacáridos, oligosacárido y polisacárido. Miren, infinitas secuencias. Entonces esos son los ejemplos: mono, di, óligo y poli, lo que te estaba contando acá. Y que ellos pueden tener forma lineal o cíclica. Y esa forma cíclica puede ser un pirano o un furano. Pero no todos pueden tener esa forma cíclica. Necesito por lo menos 5 o 6 carbonos. Y que esa forma ciclada puede explicar muchos de los eventos que ocurren con estas moléculas orgánicas, como su almacenamiento, su transporte. La forma lineal se llama proyección de Fischer y la forma ciclada se llama proyección de Haworth.
que para la formación de la forma cíclica yo necesito el carbono con el grupo funcional y el último carbono quiral. ¿Quién acá es el último carbono quiral? El 5. ¿Qué significa carbono quiral? El que tiene sus 4 enlaces diferentes, unidades diferentes, los 4 extremos. Entonces el último carbono quiral aquí es el 5. Y el 1 con el 5 es el que va a formar, en ese caso, este enlace para formar el anillo, que va a dar estabilidad y funcionalidad a la molécula. El carbono 1 y 5. ¿Por qué el 5? Porque el 5 es el último carbono quiral. Porque el 5 tiene aquella hidroxila que tiene que estar ahora en el carbono 1. Porque esa hidroxila es la responsable de formar el enlace O glucosídico para unirse con otros carbohidratos. ¿De dónde apareció esa hidroxila? Porque el carbono 1 no tenía hidroxila. Apareció del último carbono quiral. Y ya saben que pueden estar en posición alfa o pueden estar en posición beta. Y que según los científicos están en equilibrio en un 50-50. No sé si eso es cierto, ¿verdad? Nosotros vamos a confiar en lo que está diciendo ahí los libros. Bueno, ¿por qué la fructosa tiene la forma de un furano y no de un pirano? Porque su carbono anomérico es el 2. Entonces me sobró y ella va a actuar con el último carbono quiral, que es el 5, ¿verdad? Entonces me quedó 1, 2, 3, 4 carbonos nada más para construir el anillo. Y esos 4 carbonos es suficiente para construir el furano y no el pirano. Vamos a mirar cómo reacciona. Miren acá. Aquí había una hidroxila. Aquí también había una hidroxila. Esas 2 hidroxilas van a reaccionar. Mira, aquí hay una hidroxila en el carbono 1 y en este elemento acá en el carbono 4 también había una hidroxila. Ellos reaccionan y liberan agua y queda un átomo de oxígeno. Ese átomo de oxígeno es el que va a unir un carbono de un monosacárido con el carbono de otro monosacárido. Por eso el enlace se llama O de este oxígeno que quedó formando el puente, glucosídico. O glucosídico. Es un enlace covalente, quiere decir que es un enlace fuerte, estable. Que eso no se va a partir así nomás porque la célula quiere. Que para poder partir ese enlace covalente o glucosídico se necesita de enzimas. Y ahí tenemos diferentes enzimas para romper los diferentes enlaces. La alfa-amilasa es la más común, porque el enlace más común es el enlace alfa. Entonces ella puede romper el enlace alfa. Y el enlace alfa es del almidón, de la amilopectina, es el enlace del glucógeno. ¿Sí? Miren, este hidrógeno del carbono anomérico acá, de este primer elemento, quedó hacia arriba. Si él quedó hacia arriba, es alfa. Miren, arriba, alfa. Arriba, alfa. Pero este hidrógeno también puede quedar hacia abajo. ¿Por qué? Porque la hidroxila estaba hacia arriba. Entonces, si queda hacia abajo, va a ser enlace beta, así como quedó acá. Quedó el hidrógeno abajo, beta. Quedó el hidrógeno abajo, beta. ¿Qué importancia tiene eso? Toda. Nuestras enzimas son tan específicas que la que rompe el enlace alfa no puede romper la beta. O necesita otra enzima para romper eso. Entonces vamos a agarrar estos 2 ejemplos aquí. En el primero yo tengo una sacarosa.
¿Sí? La sacarosa está formado por una glucosa y una fructosa, unidos por un enlace o glucosídico. Si el hidrógeno del carbono anomérico del primer elemento quedó hacia arriba, entonces es un enlace alfa. Yo necesito una alfa enzima. ¿Y quién es la alfa enzima? En ese caso es una alfa la sacarasa. ¿Sí? Vamos a agarrar aquí la amilosa. Es un fragmento del almidón. Mira, tiene el mismo enlace. Alfa, arriba, ¿verdad? Todo es glucosa, 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 glucosa. Hay que romper esos enlaces. Se necesita una enzima alfa. En ese caso es la alfa amilasa, que segregamos acá en la boca y en el páncreas. En el intestino se va a terminar su digestión. Ahora vemos este ejemplo acá. Acá yo tengo la galactosa y la glucosa. Ellos están unidos por un enlace beta. Mira, el hidrógeno quedó hacia abajo, enlace beta. Entonces aquí yo necesito una beta enzima. En este caso, de este compuesto químico, yo tengo la beta lactasa, una enzima segregada en el intestino delgado. Eso, porque es alfa, porque es beta, y las enzimas siempre llevan el nombre del sustrato que ella va a actuar. Celulosa. Esto es glucosa, 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 igualita que aquella, pero unido por enlace tipo beta. Allá era alfa, acá es beta. Aquella alfa enzima, alfa amilasa, no actúa aquí, porque ella no reconoce el enlace beta. Ella lo que reconoce es el enlace alfa. Entonces nuestra alfa amilasa no consigue cortar estos enlaces de la celulosa, y por eso la celulosa no es digerible para nosotros. Nosotros no conseguimos metabolizar y ella se convierte en una fibra alimentaria. Nosotros no tenemos la enzima beta que corta este enlace acá. Y tenemos una enzima beta que corta a la lactosa, pero no actúa aquí. Así son de específicas las enzimas. Tiene doble especificidad. Acción que ella va a hacer, ¿va a cortar o va a unir? ¿Verdad? Una enzima puede cortar o puede formar un enlace nuevo. Eso es especificidad de acción. ¿Qué ella va a hacer? Especificidad del sustrato. ¿Dónde va a actuar? Va a actuar sobre una galactosa, una glucosa, una sacarosa. Para cada uno se necesita una enzima diferente. Eso es especificidad de sustrato. La enzima que actúa sobre la glucosa es glucosa. La enzima que actúa sobre el gliceraldehído es otra. ¿Verdad? Son muy específicas. Sí. Adelante, profe. Adelante. Sí, ¿cómo consigo diferenciar la posición de la hidroxila en el carbono 4? Solamente eso. Arriba del plano, o sea, hacia la izquierda, debajo del plano a la derecha, cuando ella está en su forma lineal. Esa es la única diferencia. ¿Sí? La glucosa tiene 8 isómeros posibles, porque sus carbonos pueden ir girando sus grupos funcionales y vos tenés 8 isómeros posibles. ¿Ah? Y cada uno con ellos con propiedades físico-químicas diferentes. ¿Verdad? Nosotros nomás no entramos mucho en ese mundo, ¿verdad? Porque es mucha química, ¿verdad? Y no va a ser útil para ustedes. ¿Okay? Entonces, más importancia, ¿verdad? Esto. ¿Por qué nuestro intestino de repente no consigue cortar este enlace beta? ¿Verdad? Enlace beta.
de la lactosa, de este disacárido, un disacárido abundante en la leche de los mamíferos? Son por varios factores. Esa enzima está siendo segregada en el intestino y el intestino va envejeciendo, va perdiendo sus funciones con el tiempo. Entonces nosotros podemos tener una hipolactasemia, una disminución en la producción de esa enzima a lo largo del tiempo. Eso se llama adquirida. Vas adquiriendo a lo largo del tiempo. Y es lo más común. 70% de los pacientitos que tienen esa condición de ser intolerante a la lactosa, tiene esa condición por la edad. Por la edad. Otros pueden nacer con esa condición. El intestino no tiene la información genética para segregar esa enzima. Es la congénita, es rara. Y otros pacientitos pueden tener también una forma adquirida por otra patología. Una cirugía, un paciente con un intestino irritable, un paciente con celiaquía, un paciente con enfermedad de Crohn. Toda patología que afecte la funcionalidad del intestino puede afectar la producción de esa enzima. Entonces, él también puede tener intolerancia a la lactosa. Uso de medicamentos. Un paciente que retiró los lácteos por mucho tiempo, no consumió más, y de repente nomás se le antoja introducir otra vez lácteos. Entonces el intestino interpretaba, ¿por qué voy a segregar esa enzima si ya no usa? Y de repente, ¿verdad?, aparece otra vez los lácteos en la alimentación. Puede tener una intolerancia a la lactosa de una forma momentánea. Entonces, si una persona deja los lácteos y va a volver a utilizar, tiene que ser paulatino, de a poco, para poder dar la señal al intestino que ahora sí necesitas nuevamente la producción de esa enzima. Y eso se puede ver afectado. Entonces hay varios niveles de intolerancia y justamente es eso que después ustedes van a investigar. ¿Cuáles son los niveles? ¿Cómo el paciente reconoce esos niveles y cómo el médico reconoce ese nivel de intolerancia? Que aquí el pacientito puede comer de repente un yogur al día, no le pasa nada, pero aquel pacientito que toma un trago de leche ya le causa todos los síntomas. ¿Sí? Entonces, esas son las estructuras, chicos, que nosotros vamos a ir estudiando, ¿verdad? Los monosacáridos, ya saben, en la unidad hay 5 que ustedes tienen que saber. Se va a hacer la tareita también ahí en el cuaderno, dejar todo lindo. Estructura, carbono, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos que vamos a ir viendo después, ¿verdad? Entonces nos quedamos en enlace. El enlace característico que une a los monosacáridos entre sí. ¿Cómo se llama ese enlace? O glucosídico. O glucosídico. O de este oxígeno que está aquí. Y ellos pueden ser beta o alfa. Recuerden, arriba, alfa. Quedó abajo, beta. ¿Qué importancia fisiológica, bioquímica, biológica tiene eso? En la enzima necesaria para cortar ese enlace. Tenemos alfas enzimas y betas enzimas. Ejemplo de una alfa enzima, alfa amilasa. Ejemplo de una beta enzima, beta lactasa. Beta lactasa. ¿Qué tal, doctora? Ella es la doctora Olga Gallinar y ella es profesora de la parte práctica también.